Sí, pasa que uno está en ese momento de la vida en que hay personas que se van a otros planos de la realidad. Mm. Eh, y, y justo daba la coincidencia de que se vendía la casa de mi abuelo y se vendía la casa de mis padres. Entonces había que sacar todo. Y me empecé a preguntar, bueno, ¿qué es una casa? ¿Y de qué estamos hechos? O sea, ¿por qué? O sea, la cantidad de cosas que sacamos de esos dos lugares. Era bueno enfrentarse a la historia de generaciones y generaciones, cómo nos criamos, con las cosas con las que vivimos, los recuerdos que digamos que son los sustentos de cada uno, Son como bastones. bastones, los fantasmas que están ahí dentro también entre las cosas. Yo, yo creo en eso que decían los mapuches, del alhué, de que los espíritus, una vez que la persona muere, no se van, se quedan ahí en los objetos dando vueltas. Y que no se van hasta que uno se libera, digamos, del peso del dolor. Eso los mapuches lo tenían muy claro. Yo creo que sintonizo con esa idea. Entonces, nada, me puse a pensar en eso y no sé qué está saliendo, pero la pregunta es por la casa. Esa es mi pregunta ahora. ¿Qué es una casa? Y estás en proceso de escritura. ¿O Digamos, ya terminaste de escribir? no sé para dónde va. No sé para dónde me está llevando esta casa. Quizás por eso también se entenecé también con el libro de Carlos Cosiña de La Casa Devastada. Claro. Pero eso, y de repente, claro, me podría quedar conversando con Lucio, por ejemplo, de qué fue desarmar su casa, o una casa. Y bueno, es la casa al final, el jardín es nuestra cabeza. Eso me puse a pensar también. Y nada, hice un ejercicio muy raro. ¿Cuál? Cuando me fui de la casa de mis viejos, que ahí fue donde yo me crié. Me despedí de los árboles. Porque mi hermana me dijo, voy a echar de menos algo, voy a echar mucho algo de menos, me dice. Digo, ¿qué? Yo sabía la respuesta, pero no le quise decir. El peumo, me dice, el árbol que está ahí al fondo. Y yo le dije, yo también, porque los dos crecimos bajo ese árbol. Ese árbol, ahí estaban nuestras mascotas enterradas, mis abuelos ahí descansaban, con mis amigos nos reunimos ahí, qué sé yo. Pasamos muchas cosas ahí. No sé, el alquebre de la familia también estaba ahí. Bueno, es algo muy... no sé si biográfico, pero que me puse a preguntar por eso. Porque estas cosas lo que tienen interesante es que en tu historia también se ven emuladas y reflejadas otros montonazos de historias, ¿no? Sí. Mi historia, la historia de él, la historia de nuestro Claro. operador. Digamos, vos hablas de ese árbol y todos tenemos, Sí. no sé si un árbol, pero todos tenemos un fondo Sí. de una casa. Y todos tenemos momentos en que las familias se quiebran y así sucesivamente. Claro, obviamente. Entonces, nada, fue esa pregunta y mientras estuve ahí no podía escribir. Por ejemplo, cuando estaba desarmando la casa donde crecí, sacar todo. O sea, no podía escribir, me puse a dibujar. Y nada, sacarle fotos a algunas cosas. Nada, pero tratar de vivir eso, tratar de sentirlo. No podía intervenir la poesía en eso, me tenía que intervenir Claro. después. Claro. Así que escribí esto. Lea, después te voy a contar. Bueno. 1. En la familia todo sirve y va pasando de un cuerpo a otro. Lo que heredas son objetos que optaron por la forma de sus dueños. Ahora vacíos, quieren algo de ti. Por eso la casa tuvo que desaparecer por desaparecer. Poseía una lengua ininteligible de suculentas y rosales. Generó la suficiente sombra para dispersarnos. Un espacio no es el mismo luego de ver gente agonizar, de caer rodeados de enfermeras y programas de televisión. ¿A dónde irá la energía de los que ahí pasaron? La vida está más llena de prosa que de poesía,
y las casas son novelas. Un personaje nace, conoce el amor, se reproduce. Los baúles son dados al verso por las huellas que contienen. La novela es circular. En ella hay militares irrumpiendo. Nadie que haya preguntado por qué los amigos se fueron. Y la primavera que dice, he aquí la multiplicación de las especies, capullos inofensivos hasta que entren en la adolescencia. ¿Lo vamos a dejar ahí, ese solo? Sí, vamos a decir, tengo otro, pero bueno, no sé. Pero podés seguir leyendo. Bueno, hay uno más. Me gustaría leer. A ver, espera. ¿Dónde está? Ahora cuando estuve en General Roca, Acá. que hace un ratito escuchábamos una lectura de Liliana Campazo, yo hice entrevistas. Ujú. Y con una de las poetas le pregunté qué es para vos la poesía y me dijo, la poesía es eso que está antes o después. Mm. Y que un poco puede retratar esta idea de que hay que dejar que las cosas sucedan y que la escritura viene después. Quizás sea al revés, lo que está antes o después es la escritura y la poesía está en el momento en que las cosas están sucediendo. Pero me acordé cuando decías esto de no poder escribir en el momento en el que estabas en tu casa, y sí, cuando te retiraste y volviste sobre eso un Claro. tiempito después, sea lo que sea ese tiempo, 2 días, 1 semana, 3 meses, ¿no? Claro que cuando uno lleva la palabra casa a otras instancias, es bien particular, ¿eh? Porque la casa también, yo acá empiezo el poema, el otro poema dice, la casa es el cerebro. Entonces, no sé cómo se me vino eso, pero hay algo, finalmente uno se termina llevando las cosas, digamos, uno termina armando su propio jardín en la cabeza. Esos pájaros vuelven a nuestra cabeza, o sea, yo pensaba que quizás mi perro que había muerto ahí me iba a visitar, pero en mi cabeza ahora. Entonces, en cierta forma, claro, la poesía nos puede preparar para algunas cosas, pero siempre es una reflexión posterior. Ujú. Siempre es una reflexión posterior, me parece. Nace de la inquietud. Y claro, los objetos están tan llenos de cosas, tan llenos de cosas, tan llenos de vida, tan intensamente relacionados. Hay un libro hermoso que se llama La vida de las cosas, de un filósofo italiano que se llama Remo Bodei. Se los recomiendo. Pero totalmente. Es un libro hermoso, donde habla de cómo uno establece una relación con un objeto y ese objeto termina llevándose una parte de uno. Y cuando Claro. uno se lleva a otro lado de ese objeto, bueno, un filósofo preguntándose eso. Y entra en la poesía, al final un libro de poesía. Sí, claro. Sí. Te vamos a agradecer que te hayas acercado. Será el primero de muchos encuentros entonces donde seguiremos Bueno, yo charlando encantado. de poesía, mechándolo con tu propia historia posiblemente, con lo que estés escribiendo Ujú. en ese momento. Así que continuaremos el diálogo. ¿Querés, antes de despedirnos leyendo el poema, estás haciendo algo en este momento? ¿Estás dando algún taller, Sí, por ejemplo? estoy... ¿Que está en curso o que está por empezar? Va a empezar un taller. Es un taller que es de lectura de poesía latinoamericana. Se llama 8 paisajes de la poesía latinoamericana. Y se me ocurrió leer la poesía actual de nuestro continente a través de los espacios. Dedicar, por ejemplo, una sesión a los poetas que escribieron de la cordillera, una sesión a los poetas de la pampa, una sesión a los poetas de los ríos, una sesión a los poetas de la ciudad, así, los bosques. Entonces, es un taller de lectura, digamos, y de comprensión de la realidad latinoamericana que creo que viene bien en este momento. Ujú. Y lo otro, bueno, son los talleres individuales que hago. Eso te Digamos, pueden escribir. Sí, sí, por el Facebook. Ahí, ¿no? Te buscan Sí, Diego Alfaro Palma. Sí. Buscan por Facebook, se ponen en contacto. Yo los recomiendo, valen la pena. Gracias por haberte acercado. La continuamos prontito. Y antes de despedirnos, eso de que la casa es un cerebro, ¿cómo es? Bueno, yo encantado de estar acá, ¿eh? Así que volveré.
La casa es el cerebro, y tus amigas seguirán volviendo a ella, porque nada cambió desde que mamá se fue. Su fantasma riega el huerto donde estira sus flores el zapallo. Las partículas de polvo apaciguan su estadía. Revisa libros, revistas de moda. Innecesario hipotecar esa comunicación de sapos y luciérnagas. La higuera, sus grillos y arañas refugiados al crujir de las maderas. Volver a casa es volver a imaginar una familia que habita en el cerebro. Las glicinias las perciben niñas, bañadas después de jugar.